Ok. Buenas tardes a todos. Voy a pasar lista, ¿va? Ambrosio. Antonio. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Arellano. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Avelino. Presente, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cadena Ayala. Presente, profe, buena tarde. Buenas tardes. De la Mora. González Hernández. Presente, profesor. Hernández Cruz. Presente, profe. Gracias. Herrera Lomelí. Julián López Campiña. Presente. Lugo. Presente, profesor. Martínez Bernal. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Maldonado. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ordóñez. Osorio. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Páez. Pérez. Ramírez Jiménez. Ay, maestro presente, Pérez González. Ramírez Jiménez. Ruiz Ignacio. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Munguía. Aquí, profe, presente. Ruiz Rodríguez. Presente, profesor. Sánchez Flores. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Suárez González. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo Sánchez. Presente. Centeno Molina. Presente, profesor, aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras exposiciones. Espero que estén listos y adelante, cuando gusten su presentación, adelante. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí? Ok. Buenas tardes, maestros, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, les vamos a hablar acerca del nacionalismo, nazismo y fascismo. Mi equipo está conformado por González Hernández Iván, Centeno Molina Gerardo Bryan, Ruiz Rodríguez Andrew, Ruiz Munguía José Luis Ángel y yo. Pérez González, Víctor Ala. Siguiente lámina, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del nacionalismo. Siguiente lámina. Bueno, les voy a hablar de qué es el nacionalismo, cuándo surge, tipos de nacionalismo, características del nacionalismo, causas del nacionalismo, nacionalismo y patriotismo, nacionalismo y socialismo, ejemplos del nacionalismo, nacionalismo mexicano, críticas al nacionalismo y, bueno, la referencia de dónde lo saqué. Siguiente.
Bueno, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo es la ideología y movimiento político que exalta el sentido de pertenencia e identidad de un individuo o grupo que tiene sobre su nación, mientras el patriotismo es aquel que siente amor hacia su país. El nacionalista requiere de una postura política clara, generalmente asociada a un partido y tiende a la acción. El nacionalismo define la unión del Estado y nación. Entiende la nación como base de Estado. Los rasgos comunes entre los individuos que habitan es el idioma, la cultura, las costumbres y tradiciones. Además, la postura la necesita de gobernar y habitar todo el territorio que se considera propio de la nación. Esto ha sido motivo de largos debates y guerras entre naciones. Siguiente. Ahora, ¿cómo surge el concepto de nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es un producto de la modernidad, por lo que antes de hablar de este periodo es un anacronismo. Bueno, entonces, el auge del nacionalismo atraviesa distintas etapas, viendo su expresión más dura durante el siglo XX, cuando las ideologías con el nazismo en Alemania, el franquismo en España o el fascismo en Italia dieron muestra de lo peligroso que resulta la exacerbación de los nazismos. El caso más resonante es el de Alemania, con Adolf Hitler, que canalizó el descontento y la frustración de Alemania por la derrota de la Primera Guerra Mundial en una exacerbación de la identidad nacional y del racismo. Bueno, entonces, el orgullo nacionalista se convirtió en la justificación del régimen despótico y se creyó que su país estaba destinado a ocupar un lugar preferente respecto a otros países y culturas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, tipos de nacionalismo. Tenemos el nacionalismo liberal, que identifica a cada nación con los valores liberales de la igualdad, la tolerancia y la libertad, sumando una participación activa de los ciudadanos. Tenemos el nacionalismo religioso, que identifica a cada nación como una religión. Siguiente lámina. Tenemos el nazismo romántico, que identifica a cada nación con una etnia y refleja las ideas del romanticismo, como el desarrollo de su idioma nacional y fomento de las costumbres y tradiciones locales. Tenemos el nazismo étnico, que identifica a cada nación con una etnia con la que la nacionalidad es transmitida de generación en generación. La siguiente lámina, por favor. Tenemos el nacionalismo integrador, que busca la unión de las poblaciones con rasgos comunes que habitan y forman parte de distintos estados. Y por último, tenemos el nazismo desintegrador, que busca la separación de una minoría del estado, del que forma parte por tener rasgos que la diferencian de la mayoría. Siguiente lámina. Bueno, las características del nacionalismo es: utiliza los símbolos, las banderas, los himnos, santos son utilizados por el nacionalismo para exagerar una identidad nacional y marcar diferencias respecto a otras naciones. Otra, se vale de elementos comunes, la lengua, los relatos históricos, la cultura y la religión son utilizados por el nacionalismo para generar identidad y fomentar la unidad interna. Otra, se basa en la idea de un Estado-nación. Se utiliza la figura de una nación que está delimitada por un territorio en el que habita una población que comparte características y es administrado por el poder político. Siguiente lámina. Fomenta un sentido de pertenencia. Se exacerba la identidad nacional para generar los lazos entre los ciudadanos. Y por último tenemos, fomenta la identidad entre naciones. Se utiliza alguna figura externa como enemigo de la nación para justificar sus ideas y acciones nacionalistas. El orgullo desmedido por pertenecer a una nación provoca sentimientos de superioridad de los individuos respecto a otros individuos de otras naciones. Siguiente lámina. Bueno, tenemos dos causas principales del nacionalismo, entre las que una de ellas es amenaza externa. Ocurre cuando la población de un país se siente amenazada por otra nación y busca defender su identidad. El número 2 es necesidad de pertenencia. El hombre es un ser social y tribal que busca pertenecer a grupos e identificarse con miembros. Pertenecer a una nación otorga identidad y permite el pleno desarrollo de los ciudadanos. Siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a hablar del nacionalismo y patriotismo. Bueno,
Entonces, por un lado, el patriotismo es entendido como el sentimiento de pertenencia que tiene un individuo hacia su país de origen. Se manifiesta en el ámbito social y cultural y lo lleva a resguardar y defender la identidad nacional. Por otro lado, el nacionalismo utiliza esa identidad nacional para llevar a cabo una acción política o económica que identifica los intereses de la nación. Esta ideología manifiesta ideas de superioridad frente a otras naciones o culturas, lo que diferencia del patriotismo que no incluye la relación con otras naciones. Siguiente, por favor. Bueno, el nacionalismo y el socialismo. El nacionalismo y el socialismo son ideologías que se conectan, ya que ambas se basan en la lucha contra un orden establecido. Ambos términos están emparentados en la corriente política denominada socialismo nacional. Este término alude a una ideología o forma de poder que combina ambas corrientes y sostiene que los problemas sociales internos y el proletariado solo pueden ser solucionados si se solucionan los problemas nacionales. El socialismo nacional asegura que el nacionalismo es la herramienta capaz de dar solución a la cuestión social por la lucha del socialismo. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar de los ejemplos de nacionalismo. Siguiente, por favor. Tenemos la unificación de Italia. Durante la mitad del siglo XIX, los 7 estados independientes de la península itálica, que compartían historia, religión y tradiciones, se unieron para formar el Reino de Italia. Siguiente, por favor. Tenemos el nazismo de Afrikaner. Durante la mitad del siglo XIX, los afrikaneres, comunidad étnica de origen neerlandés que habitaba en África, buscaron imponer su ideología y formaron los estados de Burns, repúblicas independientes que se asentaron en el actual territorio sudamericano. Siguiente, por favor. Tenemos el nazismo vasco, que durante el siglo XIX... ¿Mande? Doctor Víctor, ¿tú eres el que tiene la música prendida? Ay, perdón. Ya. Ah, eras tú. Ok. Supuestamente tenía Adelante. el eco apagado. Ok, Ok. adelante. Bueno, entonces seguimos con el nazismo vasco, que durante el siglo XIX hasta hoy, parte del pueblo vasco que habita del norte de España y Francia defiende su nacionalidad, lengua, tradiciones, identidad cultural y busca la independencia y consolidación de un estado propio. Siguiente, por favor. Ok, hablemos ahora del nazismo irlandés, que surgió en el siglo XIX en un movimiento político que busca la lucha por liberar al pueblo irlandés del dominio de Inglaterra, defendiendo su cultura y su religión católica. Siguiente. Ok, vamos ahora con el nazismo serbio. Surgió en el siglo XX y fue un nacionalismo étnico liderado por el pueblo serbio que buscó el desligarse de Yugoslavia y formar un estado autónomo identificado con la cultura serbia. Siguiente, por favor. Ok, ahora les voy a hablar del nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano tuvo diferentes etapas a partir del siglo XIX en las que se buscó destacar la identidad nacional. Por un lado, fue utilizado por una corriente antiespañola que logró la independencia de España en septiembre de 1821. Tras la independencia, los movimientos nacionalistas buscaron la unidad de razas, cultura y lengua para construir un Estado-nación y luchar contra los movimientos separatistas. La Virgen de Guadalupe fue uno de los signos principales utilizados en rebeliones y revoluciones que se erigió como símbolo de la unidad mexicana. El idioma español, la cultura mestiza, la religión católica o la reivindicación de la cultura azteca son utilizados como bandera de la identidad nacionalista que aún impera en México. Ok, ahora vamos a hablar de las críticas al nacionalismo. Ok. Bueno, la idea
La ideología nacionalista es un foco de muchas críticas desde su surgimiento en el siglo XIX. Entre las más destacadas genera divisiones entre países y culturas, lo que impide el desarrollo de una sociedad mundial globalizada, abierta y pluralista. Considera la propia raza o cultura superior respecto a las demás, lo que genera rechazo hacia el distinto y sociedades cerradas. Fue la causa de 2 guerras mundiales, ya que provocaron una escalada de violencia sin precedentes, ya que cada país buscó su propio poderío, destacarse y diferenciarse de los demás. Utiliza a la violencia como mecanismo de control y símbolo de poder. Produce graves consecuencias debido a las restricciones de la inmigración, lo que genera resentimientos entre los pueblos y naciones. Siguiente, por favor. Utiliza el desprecio hacia las demás naciones como forma de consolidar su poderío y su identidad nacional. Utiliza la identidad cultural y nacional como escudo para decisiones políticas y económicas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí sería todo por mi parte. Gracias. Ok. Perdón tantito, ¿no? Denme chance un poquito. La verdad es que fue bastante información respecto al nacionalismo. Y bueno, pues me gustaría que por parte del compañero Alan nos dijera lo más importante que pueda rescatar de su exposición. Sí, bueno, bueno, como vemos, el nacionalismo se da a mediados del siglo XIX y principalmente se da para deshacer culturas y para unificar otras tantas, como bueno, tenemos nosotros el ejemplo de la unificación de Italia, la unificación del vasco, el nacionalismo irlandés, y bueno, también entre ellas encontramos lo que es el nazismo, el fascismo y el nacionalismo serbio. Bueno, como lo dije en las láminas, el nacionalismo utiliza principalmente lo que es los símbolos, su lengua, sus culturas y sus tradiciones para diferenciarse de de las demás naciones-estado, así como también les da una identidad de superioridad respecto a las demás naciones. ¿Pongo algo más? Pues sí, en realidad tú eres el que tiene la palabra, Alan. Yo solo Ok. pregunté qué era lo más importante para ti. Si tú consideras que eso es lo más importante, pues está bien. Ok, perdón. No, entonces sí, el nacionalismo es un sentido de pertenencia hacia un individuo o hacia un grupo sobre su nación. Utiliza lo que son símbolos, símbolos, tradiciones, lenguas, culturas para ser independientes y dar su identidad para crear una identidad superior a las demás naciones con respecto a esos rasgos característicos. Y sí, sería, digamos, que lo más destacable, ya que los demás, bueno, fueron ejemplos de cómo vimos cómo algunas regiones adoptaron esas costumbres y lenguas y crearon nuevas naciones, como fue el caso del nazismo italiano, como otras se separaron y buscaron un lugar de origen, como fue el caso de el nazismo afrikaner, que bueno, ellos se separan y se ubican en el territorio de Sudáfrica. Y bueno, por mi parte ya sería todo, lo más destacable.
Buenas tardes, ahorita sigue nuestro compañero Iván con el nazismo, pero tiene un problema con su micrófono, parece que lo silenció antes de presentar, entonces parece que va a ser el cambio. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, te escuchas. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el nazismo. Bueno, con el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió severos castigos a través del Tratado de Versalles, provocando un sentimiento de humillación en el pueblo alemán, además de poner al país en una fuerte crisis económica y social. El emperador Guillermo II perdió el apoyo del ejército y se vio obligado a dejar el trono el 9 de noviembre de 1918. Con esto, el régimen monárquico es reemplazado por el republicano, con el objetivo de resolver los problemas sociales y políticos que plagaron a Alemania en el periodo de la posguerra. La república establecida en Alemania se conoció como la República de Weimar, y los primeros años estuvieron marcados por un fuerte malestar político a medida que grupos de izquierda y derecha luchaban por tomar el poder. Trataron de establecer un régimen comunista inspirado en la Revolución Rusa. También hubo problemas en la economía, causado por las altas tasas de inflación derivadas del aumento de la emisión de moneda para pagar las indemnizaciones del Tratado de Versalles. Trataron de resolver estos problemas. El 5 de enero de 1919, un grupo fundó el Partido Nacionalista de Trabajadores Alemanes, que en 1920 cambió su nombre al del Partido Nacional Socialista Alemán, que se conoció también como el Partido Nazi. En este partido, uno de sus miembros comienza a ganar protagonismo, debido a su buena oratoria, dando discursos que lograban cautivar a la gente. Su nombre era Adolf Hitler. Su prestigio dentro del partido le hizo asumir su liderazgo en 1921. En noviembre de 1923, Hitler y miembros del partido nazi intentan a través de un golpe de estado asumir el poder en Múnich, para allí marchar a la capital del gobierno de Berlín y así poner a los nazis en el poder. Los nazis esperaban que tomar el poder en Múnich desencadenaría una gran revolución contra el gobierno nacional. Hitler se inspiró en la marcha sobre Roma de los fascistas italianos. Pero sus planes fracasaron y Hitler es arrestado. Fue sentenciado a 5 años en prisión, pero terminó cumpliendo solo 9 meses en prisión. Es aquí donde escribe el libro Mein Kampf, que significa mi lucha, en las que explica las bases del nazismo. Ante esta experiencia, es aquí donde Hitler se da cuenta que tendría que llegar al poder por medios democráticos y no mediante la fuerza. De acuerdo a su libro, las principales ideas del nazismo son el nacionalismo exagerado, anticomunismo, antiliberalismo, capitalismo liberal, el que existía en ese momento. Y bueno, es por esto que el nazismo se colocaba como la tercera vía entre el comunismo y el capitalismo liberal. La principal característica del nazismo fue la discriminación racial. Para los nazis hay una raza pura, que es la raza aria, y según las teorías de la época, los pueblos germánicos eran los más cercanos a esta raza, por lo que el objetivo del nazismo era promover el desarrollo de razas a través de la política, que las favorecieran, como el exterminio de los pueblos no germánicos que vivían en Alemania, o la expansión del territorio alemán, para favorecer el crecimiento de una raza de sangre pura. Con esto entramos al concepto de espacio vital, que era el espacio necesario para el desarrollo de un pueblo, en este caso del pueblo alemán. Otra característica del nazismo era el antisemitismo.
es decir, el odio a los judíos. El antisemitismo existía mucho antes de los nazis y ocurrió principalmente por razones religiosas. El antisemitismo nazi culpó a los judíos de los problemas económicos que azotaron a Alemania, ya que muchos judíos eran propietarios de bancos y grandes empresas. Por lo tanto, eran grandes financieros de Alemania durante la Primera Guerra. Hitler luego culpó al capitalismo judío como uno de los principales factores por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Además, los nazis creían que los judíos deseaban dominar el mundo mediante el control gradual de las instituciones financieras de diferentes países. Hitler también veía a los judíos como una raza biológicamente inferior a los demás. El partido nazi poseía una policía paramilitar llamada secciones de asalto. Con esto intimidaron a los opositores. Hitler no confiaba plenamente en las secciones de asalto, ya que era una organización independiente, el cual su líder y algunos de sus miembros tenían pensamientos socialistas. Con esto su importancia disminuyó con la creación de secciones de seguridad, que eran tropas totalmente leales a Hitler, y sus miembros eran seleccionados con bastante vigor, principalmente basado en las características de la raza pura. De 1923 a 1929, Alemania atraviesa un periodo de relativa estabilidad económica. Sin embargo, con la crisis de 1929, es decir, los efectos de la Gran Depresión, el desempleo en Alemania aumenta drásticamente, por lo que genera una adherencia de miembros al partido nazi, viendo a Hitler como un líder capaz de resolver los problemas de Alemania. Debido al crecimiento del partido nazi, Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, comenzando el Tercer Reich, que era el nombre con el que Alemania nazi se dio a conocer. El 2 de agosto de 1934 muere Paul von Hindenburg, presidente de Alemania. Con esto Hitler fue nombrado Führer, que significa líder. Así que comenzó a asumir las funciones de presidente y de canciller, iniciando un gobierno totalitario. Con el ascenso de Hitler al poder, las persecuciones a los judíos se intensificaron. Además de ellos, también a los gitanos, negros, personas con discapacidades físicas y mentales, homosexuales y opositores políticos. Estas acciones de explotación y genocidio practicadas contra estos grupos de personas son conocidas como el Holocausto, sucediendo principalmente en los campos de concentración y exterminio. Una de las formas de propagar y consolidar las ideas nazis fue a través de la propaganda. El responsable por esto fue Joseph Goebbels, y esto fue mediante el cine, la radio, periódicos, libros y de la educación en las escuelas. Con esto la figura de Hitler era exaltada y solo se divulgaba los aspectos positivos del nazismo. De esta forma, Hitler logró manipular la opinión pública y el comportamiento del pueblo alemán. La propaganda nazi fue altamente enfocada en incitar el odio hacia los judíos. Yendo en busca de espacio vital, Alemania comienza a invadir territorios. Este proceso comienza en 1938 con la anexación de Austria, poco después con la anexación de Sudets, que era una región de Checoslovaquia, y después la invasión a Polonia en 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Hitler comete suicidio el 30 de abril de 1945 debido a la inminente derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, dando fin al régimen nazi en Alemania. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias, compañero Iván. Pues buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentre bien y que me escuchen. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un poco lo que es el fascismo, lo que consistió su ideología y tal. Y empezaremos por dónde surge su palabra. Y es que fasci hace referencia a un atado de madera, y el fasce son las varas amarradas a una hocha. Esto como tal es un símbolo de poder, y aunque es de origen etrusco, de la civilización de la península italiana, los romanos cuando la conquistan, los fasces pasan a ser de uso común, principalmente entre las autoridades en todo Roma o en aquellos magistrados, en general de aquellas personas encargadas de repartir justicia. Lo portaban como símbolo de autoridad también.
y es que el conjunto de estas varas simbolizan la unión de la sociedad bajo un mismo mando o bajo una misma autoridad, y el hacha simboliza el poder de quitar vidas. Entonces, el portador de esta arma podía ya sea azotar o ejecutar a algún hombre, a alguna otra persona, en nombre de la supuesta justicia que le había otorgado el Estado. La siguiente, bueno, ahí sí pueden apreciar un poco el arma, más o menos para que vean cómo es. Siguiente, por favor. Esto sería importante porque, como vemos en la imagen, esta idea y el símbolo del fasce se utilizó en los principios del fascismo como uno de los símbolos de la unión. Pero ahora veamos un poco de sus características y de la ideología que tenía el fascismo. En primer lugar, es un Estado totalitario, o sea, todo está controlado por el Estado y nada puede estar por fuera o en contra de él. Y además el Estado o la nación puede usar legítimamente cualquier uso de violencia o de fuerza para supuestamente defender a la patria. También es antidemocrático. Y es que se dice que el fascismo, o sea, ya une al Estado con el pueblo, y el Estado es el alma del pueblo, entonces pues no se necesita democracia porque aparentemente el fascismo lo tenía todo. También hace un fuerte uso de la simbología y la propaganda, como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, más porque pues ellos controlaban los medios de comunicación, de expresión, ellos te decían qué tenías que saber y cómo lo tenías que saber, y ahí estaba metido también pues la censura. También se caracterizaba por un fuerte nacionalismo extremo, como ya lo explicó un poco mi compañero Víctor al inicio de la presentación, y ellos se definían como un partido nuevo, no decían ni que eran ni de derecha, ni de izquierda, ni comunistas o algún otros, o sea, ellos se veían como un partido nuevo, diferente, único, que no había otro más. La siguiente, por favor. Además, el fascismo se caracteriza por un fuerte racismo, y es que ellos se ven como los superiores o los mejores, y culpan de todo lo malo, por ejemplo, a los inmigrantes, a las personas, no sé, del sur, de otra nación, de otra cultura. Esto va acompañado de fuerte xenofobia. También se marca como un claro enemigo a la Ilustración. En general se marca enemigo como de cualquier idea de individualidad, ya sea de derechos de igualdad o de libertades de los individuos, o sea, manejaba prácticamente que el Estado era todo. Y pues en el fascismo todo el poder político, en general todo el poder económico también, reside en un único partido, y a su vez en un dictador. Y es que el dictador supuestamente sería el líder más apto, más capaz, más inteligente. Cuando este líder, no sé, decidió o pensó algo, los demás o su pueblo ya no tienen que pensarlo, porque al parecer el líder ya lo hizo todo por ellos. Y pues todo pertenece al Estado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco de, pues, esta ideología, así como la estamos viendo, pues no tiene nada de, pues, ni de bonito ni de nada, pero fue una ideología que llegó al poder. Hay que ver un poco cómo fue que se dio esta manipulación, cómo es que llegó al poder, bajo qué causas. Y entonces, para situarnos un poco de contexto, se sitúa en un ambiente de posguerra, específicamente después de la Primera Guerra Mundial. Y es que con fuertes crisis económicas y demasiados problemas sociales que se agrandaban y había más cada día, problemas, por ejemplo, de inflación, la ruina de la industria, y en general había un ambiente de intranquilidad en la sociedad. Siguiente, por favor. También se tenían fuertes sentimientos de resentimientos, más bien, contra otras naciones u otras culturas. Se resaltaba la xenofobia. Además, en el fascismo se exaltaban sus raíces. Por eso también es importante la figura del fasce, de lo que fue el poderoso imperio romano y cómo fue su unión. También está presente un sentimiento de que les debería de haber tocado más, o que ellos deberían de tener más riquezas o más poder, de que sienten que les faltan y que han sido como estafados por los demás. Siguiente, por favor. También nos encontramos en que en la época se sentía una fuerte ineficiencia por los parlamentos al no poder dar soluciones a los problemas que cada día se agravaban más. Había una fuerte miedo a revolución, más que nada porque estaban aparentemente todos separados. También se veía mucho una revolución
se venía dando tanto la revolución comunista como bolchevique, bueno, ahí van un poquito de la mano, la industria estaba en ruinas prácticamente y no había quien diera una respuesta a la crisis que se estaba viviendo. Siguiente, por favor. Y ya, ¿cómo fue dándose el fascismo? Ya vimos un poco de sus ideologías y de en qué estaba. Sus primeros seguidores, para empezar, eran militares y excombatientes que no se podían adaptar a la situación de posguerra. También personas, incluso muchos jóvenes, que rechazaban la democracia porque no daba respuesta a las crisis o no podía darla, no encontraban en ella una respuesta. También la clase media, que cada día perdía más poder adquisitivo por las crisis económicas, y la clase trabajadora, a la cual el fascismo se le vendía la idea de que esa ideología iba a acabar con el desempleo. La siguiente, por favor. Bueno, y ahorita ya un poco más en la actualidad, mencionar que un gobierno o una sociedad es fascista, pues a lo mejor sería salirnos un poco de contexto, aunque ahorita vamos a ver más adelante que el fascismo tiene ciertas diferencias dependiendo de cómo se fue dando o en qué región. Sí hay un par de ideas en las cuales debemos de quedarnos de esto, de que pues para no repetirlas, no apoyarlas, o sí, simplemente pues no apoyarlas ni repetirlas. En algunas de esas es, por ejemplo, el culto exagerado a unas tradiciones y raíces, creer que antes se tenía más y por lo tanto nos debería de tocar más, una exaltación de la voluntad popular, creer que una sociedad está por arriba de la otra y la otra siempre está en constante amenaza hacia nosotros. También una fuerte oposición, por ejemplo, a la libertad de prensa, o si alguien piensa diferente a algún líder, a algún partido, pues muchas veces es censurado o es callado. También cuando se encuentra algún líder que se proclama como yo soy el pueblo y yo hablo por el pueblo y yo pienso mejor que el pueblo, entonces soy el líder y puedo tener control sobre las decisiones de otras personas. Además, también cuando se legitimiza el uso de violencia o de la fuerza, tanto militar, pública, sin razones o simplemente por cualquier motivo, o sea, cualquiera de estas señales, pues serían un indicador de ciertas afinidad al fascismo y es algo que pues deberíamos de tratar de evitar. Y a continuación mi compañero Ángel les va a hablar un poco más de cómo fue el fascismo y cómo se fue dando. De mi parte sería todo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el fascismo, cómo fueron sus orígenes, dónde se originó, por qué se originó y cómo fue que a través del fascismo fueron los pueblos. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, antes de que le cambies, ¿le puedes regresar? Muchas gracias, compañero. Esta fotografía es muy icónica porque se pueden dar cuenta que son de los dos líderes que han causado más, pues se podrá decir que dolor y tristeza a sus naciones. Por un lado tenemos a Mussolini y por otro lado tenemos a lo que es Hitler. La siguiente, por favor, ahora sí, amigo. Ahora, ¿cuáles son los orígenes del fascismo? El fascismo tuvo sus orígenes principalmente con un poeta italiano y también escritor llamado Gabriele D'Annunzio. Él estuvo muy influenciado por las ideas del filósofo Friedrich Nietzsche. Fue un soldado de la Primera Guerra Mundial, tal como lo mencionó mi compañero. Fue a partir de ahí en el que él reforzó sus ideas ultranacionalistas y como después de esa guerra se repartieron lo que son territorios para diferentes países, los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, que fueron los que ganaron esa guerra. Desafortunadamente para Italia no hubo una partición tan equitativa como ellos esperaban y fue ahí como D'Annunzio surgió su pensamiento acerca de lo que es esto. Entonces juntó lo que son 2,000 soldados que tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, que hoy es territorio de Croacia, y fue ahí donde se originó esto. Ahora, junto con los sindicalistas, escribió una nueva constitución, la cual llamó la Carta de Carnot. Esta carta, lo cual quería era un régimen particular en el que se le atribuyeran poderes especiales, ignorando lo que es la democracia. También creó lo que es un grupo militar, lo que se les denominaban los camisas negras, y
En paralelo con otro militar, que es este personaje que aparece del lado izquierdo, Benito Mussolini, que fue el que tomó el poder en el año de 1922. Mussolini lo que hizo fue quitar totalmente las ideas socialistas y comunistas, las cuales él tomaba como culpables, que fueron los que llevaron a una problemática mayor Italia. Él atacó militarmente, reprimía y torturaba a todo aquel que se oponía a lo que él decía, y principalmente lo que él quería era pues tomar el poder, o sea, que lo que él dijera fuera lo correcto. Ahora, tras acceder al poder de Mussolini, él también fue uno de los principales que le fomentó ideas a las demás personas. Entre ellos podemos encontrar a Adolf Hitler, que en el año de 1933 Hitler tomó el poder en Alemania, adoptando la visión fascista de lo que es de Mussolini, con un fuerte agregado de racismo. Él lo que quería era literalmente que Alemania, como tal lo dijo mi compañero Iván, fuera una nación única. Él es, bueno, por ahí leí que él decía que él quería que fuera una raza superior a la de la humanidad y que tenían que ser prácticamente humanos perfectos. Él, como ya tal lo dijo mi compañero Iván, no aceptaba la idea de que existieran judíos, gitanos, homosexuales o enfermos mentales. Entonces fue por eso que optó a medidas un poquito más racistas, que fueron los que llevaron a la creación del nazismo o Partido Nacional Socialista. Ahora, en el año de 1933, el militar y dictador español Francisco Franco, que es el que tenemos al del lado derecho, tomó lo que son estas ideas principalmente basadas en Benito Mussolini y en Adolf Hitler para llevar lo que es el fascismo a España. Desafortunadamente no tuvo tanto éxito como afortunadamente no tuvo tanto éxito como se esperaba, porque obviamente hubo una guerra civil entre los republicanos y sublevados que se oponían como a los pensamientos de Francisco Franco. La siguiente, por favor, amigo. Y bueno, tal como ya lo mencionó mi compañero Brian, el fascismo, principalmente en Italia, lo que querían era intervenir totalmente en los aspectos de la vida de los individuos y lo hacían mediante la represión y la tortura. La siguiente, por favor, amigo. El fascismo italiano surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial, tal como ya le dijo mi compañero Brian, y eso fue porque estaba un italiano lo que es empobrecido, salió un grupo que son los fascios italianos de combate de Benito Mussolini, y lo que él quería era lograr destacar por su lucha callejera contra huelguistas, izquierdistas y otros enemigos políticos y sociales, y oponerse completamente a todos ellos. O sea que él lo que quería era lo que yo digo, es lo que se va a hacer. La siguiente, por favor, amigo. Bueno, como también ya lo mencionaba, continuaron lo que es el grupo de soldados denominado los Camisas Negras con Benito Mussolini. En el 7 de abril de 1921, el partido se convertiría en Partido Nacional Fascista, o PNF, y también, como ya se los comenté, en el año 1922, Mussolini obtuvo el poder absoluto de Italia. Y principalmente el objetivo de Mussolini era la oposición a las políticas liberales y al comunismo. La siguiente, por favor, amigo. Y también, como ya se los mencioné, estas son unas fotografías de Adolf Hitler, cuando momentos antes de tomar la decisión de aniquilar a la mayor parte del territorio de Alemania en términos judíos. Y del lado derecho es una foto donde pues literalmente tomaban medidas del rostro de las personas para que aquellos que no cumplieran pues, con las medidas
que Adolf Hitler especificaba de superioridad humana, que estaba basado con médicos para poder determinar que sí podían pertenecer, por decir, hacia su raza, pues los mandaban a los campos de concentración y pues después ser aniquilados. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las referencias de lo que utilizamos y utilizó mi compañero Víctor. Y sería todo por nuestra parte. Gracias por su exposición. Ok. Bueno, pues me parece que nos quedaría, pues otra vez, ¿no? Lo que le trataba yo de comentar con el compañero Alan, ¿no? En términos generales, el asunto es cómo tomamos posturas frente a situaciones como las que se generan en estos ejemplos que representa tanto el fascismo como el nazismo. En realidad, la generación de la que pudiéramos decir, y que yo llamo manipulación ideológica, pues prácticamente de una nación, de un pueblo, está dado fundamentalmente por la generación de personajes como los que estuvimos teniendo como ejemplo. Ahora, no necesariamente todos los líderes y todos los políticos tienen esta condición, ¿no? Vamos, no todos tienen unos fines como los que se plantea el nazismo y el fascismo. Sin embargo, lo que sí es algo real es que casi todas las naciones lo que han pretendido es generar las condiciones para poder influir en su pueblo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo fundamentalmente de poder establecer y generar, digamos, cierto tipo de manipulación en todos los contextos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que reflexionar un poco sobre cuáles serían las condiciones en las que se gesta todo este movimiento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, finalmente los dos ejemplos que nos muestran es la manipulación de las necesidades del pueblo. Esto viene a ser una característica que resulta central en esta condición. No sé, a mí algo que me gustaría que reflexionaran un poco es, y pensándolo en el esquema inicial de la exposición, ¿qué pasa con nuestro país, ¿no? En este sentido. Es decir, si ustedes analizan la historia de México, tuvimos prácticamente durante más de 70 años el gobierno priista, ¿no? Y generó toda una postura y todo, pues vamos, para mucha gente, y hubo por ahí un crítico, un escritor peruano, que nos decía que el PRI era la dictadura perfecta, ¿no? Tal cual, dictadura perfecta. Y dentro de este esquema, la pregunta siempre fue la misma, ¿no? Durante mucho tiempo, pues se generaron diversas condiciones en donde estos gobiernos, pues, digamos que pudieron, controlar a la población mexicana para mantenerse en el poder, ¿no? Hasta llegar a un punto, en donde finalmente cuando se empiezan a abrir los cauces, entre comillas, voy a decir, democráticos, pues la posibilidad de cambiar de gobierno, pues se van gestando, ¿no? A partir de, pues debido a estas luchas y movimientos, etcétera. Pero aún así, si ustedes se dan cuenta, gran parte de la población sigue siendo fiel al partido, ¿no? Mucha gente hoy en día sigue siendo priista y priista de corazón. Y la pregunta es por qué, con los resultados que el priismo arrojó, o los gobiernos priistas dejaron para nuestro país, ¿por qué la gente sigue apoyando a un partido como ese, no? ¿Por qué persiste y genera? Y bueno,
pasa lo que sucede ahora en el 2018 con López Obrador, y entonces la pregunta es, híjole, qué tan bueno o qué tan deseable, ¿no? Es que se geste esta adoración por parte de los que se denominan amantes de López Obrador, ¿no? Y les pongo esto, insisto, ¿no? Como una circunstancia de reflexión. Concreto, me gustaría que pudieran expresar su opinión, yo insisto, respecto a qué tan bueno o qué cosas buenas pueden rescatar acerca de ideas como el nacionalismo, ¿no? De metas y de objetivos como los que pudiera plantearse tanto el fascismo como el nazismo, y la prevalencia de líderes que en un momento dado pues puedan, digamos que encabezar pues no sé, el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento de una nación. Es decir, evaluemos tanto aspectos positivos como negativos de estos fenómenos que necesariamente están presentes, ¿no? Los dos aspectos en este tipo de fenómenos. Desafortunadamente, o por desgracia si quieren, el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, junto con una mezcolanza ahí medio rara, con el ejemplo que pusieron de la dictadura franquista, pues bueno, ¿no? Representan, yo insisto, como extremos negativos de todo este planteamiento. Pero habrá cosas positivas, habrá cosas que pudiéramos rescatar, ¿no? ¿Qué, qué posición sería la de ustedes respecto a esto, ¿no? ¿Qué opinan respecto a los temas que se trataron hoy? Bueno, yo, profe, escuchando la exposición, me resultó algo similar, pues, al seguimiento de ciertas personas, de ciertos ídolos. En el caso concreto, me recordó mucho a Mahatma Gandhi y su movimiento contra la no violencia. Claro. Y, pues, precisamente, o sea, es un movimiento en el cual tiene muchísimos seguidores y hizo mucho eco alrededor del mundo, pero bueno, de una manera positiva. Quizás como movimiento para, ¿cómo decirlo? Pues llevar a cabo una idea pacífica en beneficio de la humanidad. Y por lo mismo, quizás no podemos medirlo como que en factores de desarrollo económico, social, o que cambiara tan drásticamente el rumbo de la historia como lo hizo las guerras que mencionaron, pero sí lo veo como algo muy similar, el que haya un líder que tenga una idea y que tenga muchos seguidores, y en este caso, pues una idea positiva, que va en contra de lo que en ese momento se estaba dando, una dominación por parte pues sí, una dominación, ir en contra de eso. Ok, no, pero bueno, finalmente su lucha transforma a la India, Mario, ¿no? Y cambia todo un régimen de colonialismo por parte de Inglaterra, y finalmente logra expulsar a Inglaterra pues de lo que es la India, ¿no? Entonces, en realidad, lo que señalas me parece bastante pertinente, y es un ejemplo, ¿no? Positivo, digamos, de la influencia que se puede generar a través de ideas, vamos a decir, positivas, y que transforma realidades. Me parece que sí tienes ahí toda la razón, ¿no? Y precisamente el asunto es cómo carambas generamos esta condición. Bueno, no sé si haya alguna otra intervención. ¿Nada? Bueno, profe, a mí cuando estaban mencionando acerca de algo similar que se vive aquí en México, fue el movimiento siento yo que la Ayotzinapa tuvo algo que ver porque no dejaron como tal expresar a los chicos su inconformidad, o sea, simplemente los suprimieron y los desaparecieron para que no revelaran a lo mejor información que ellos sabían que hubiera cambiado el rumbo de México.
Esa es una actitud fascista, ¿no? Y claramente identificada. ¿Quién estaba gobernando? En ese entonces creo que fue Enrique Peña Nieto, la verdad no recuerdo muy bien. Es decir, un gobierno priista, ¿no? Vale. Ok. ¿Quién más quisiera comentar algo? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. No, de nada, profe. ¿Nadie más? Bueno, yo, profe. Adelante. En estos temas que nos expusieron, tanto el fascismo, el nacionalismo y el nazismo, creo que prevalece, como ya lo comentaba mi compañero Mario, la actitud de una figura de poder, ¿no? Que Sí. va a dirigir pues a quien lo sigue, ¿no? Y cómo envuelve, cómo habla a las personas que lo siguen para que puedan realizar ese tipo de, pues, de actividades, ¿no? De seguir a su líder en todo lo que diga. Entonces, creo que si se hiciera para bien, o sea, para mejorar la sociedad, para mejorar algún país, pues estaría de acuerdo, ¿no? Pero pues como se vio en la historia de estos tipos de sociedades, pues la mayoría lo utilizó para fortalecerse y para la destrucción. O sea, sus ideas no, bueno, yo no siento que eran tan para ayudar. O sea, sí ayudaban al grupo en el que estaban, pero generaban destrucción para los demás. Por ejemplo, el caso del nazismo para los judíos, pues no creo que haya sido muy bueno. Entonces, Para creo nada. que en la actualidad sí hay grandes líderes, pero pues también tenemos muy pocos líderes. Un claro ejemplo de nacionalismo o de nacionalista sería Vladimir Putin, que defiende a su país a no más poder, ¿no? Y que para él Rusia pues es un gran país y siempre está trabajando para él. No se enriquece con su país, sino trabaja para su país. Otro caso, pues obviamente la monarquía de Inglaterra, la reina también es alguien que trabaja para su país, no nada más se enriquece con ellos. Caso contrario, pues de este lado, ¿no? México, pues qué decir, ¿no? Siempre los políticos andan enriqueciendo con su pueblo. O en el caso de Donald Trump con su gobierno, pues siempre andaba buscando conflictos con todos los países. Entonces, pues sí hay que ver cómo se encamina este tipo de sociedades y siempre buscando un bien. Ok, bien, gracias, Mario. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más que quisieran comentar, opinar? Bueno, nada más como una recomendación, hay una novela gráfica que se llama Maus, no sé si alguien la conoce, trata sobre justamente el Holocausto, desde el punto de vista de los judíos, representan, todo es con animales, representan a los judíos como ratones, a los nazis como gatos y a los polacos como puerquitos, pero es muy gráfico, o sea, es muy, a pesar de que es como si fuera caricatura, es muy gráfico la manera de el sentir desde el punto de vista de un judío, de una familia judía, el cómo se vive esa situación. Y bueno, esto es algo que yo te lo recomiendo mucho de leer. No es para niños, es para adultos, porque sí es un tema bastante sensible y se nota mucho al verlo, aunque sea con dibujos. Entonces sí se lo recomiendo. Es una que se llama Mouse. Mouse. Gracias, Mario. Pues ahí está, ¿no? Me parece que las aportaciones son bastante interesantes y creo que algo que yo me atrevería a resaltar es cómo podemos identificar entonces un pueblo como el nuestro en aquellos, digamos, discursos en donde se nos pasa algo por bueno y que no la creemos y que lo apoyamos, cuando finalmente el resultado, pues resulta que es todo lo contrario. No sé si me explico, ¿no? Durante todo el periodo priista, pues siempre se habló de beneficios para el pueblo, siempre se habló de crecimiento, siempre se habló de que las cosas estaban bien, y pues resulta que al final de cada sexenio resultaba todo lo contrario.
Pero sin embargo venía la siguiente elección y había mucha gente que votaba por ellos, ¿no? Esto era una realidad en ese contexto. Digo, hay muchos factores para que eso suceda, pero yo insisto, el asunto es que estaba la gente apoyando a ese tipo de líderes, ¿no? Adelante, Fernando. Bueno, es que yo creo y considero que cuando un diputado o un partido quiere ganar, lo primero que debe hacer es ganarse a la mayoría de la población. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de López Obrador, yo siempre vi que fue vendido y comprado más por gente mayor, como que su campaña fue directamente ese tipo de personas que, como son más en el país, era un voto prácticamente asegurado a comparación de otros, lo que hizo que pues tuviera un mayor ranking a diferencia de los otros. O sea, también ver el público al que se puede acercar y dominarlo. Eso creo que influye mucho. Híjole, yo ahí te contradeciría un poco. Primero porque está comprobado que México es un país de jóvenes y que hay más jóvenes que adultos, ¿no? Primero. Segundo, porque finalmente también está comprobado que la mayor parte de los adultos siempre siguió siendo fiel al PRI, ¿no? Vamos, hay más adultos priistas que jóvenes priistas. ¿Por qué? Porque todavía los adultos tuvieron beneficios de los gobiernos priistas, ¿no? Vamos, un tipo como un servidor, ¿no? Yo nací en los años 60, todavía para los 80, antes de que se presentara la crisis del petróleo, México tenía posibilidades de crecimiento. Surge el boom petrolero en México y nos dicen que vamos a ser ricos, ¿no? Vamos a ver por ahí algunos datos. Y mucha gente, yo insisto, ¿no? Yo me volví perredista cuando surge Cárdenas, y trataba de alentar a gente de mi generación y a gente mayor que yo a que se volviera cardenista, y para nada, ¿no? O sea, la fidelidad con el priismo prevalecía en muchos sentidos. Hoy me parece que ha cambiado en mucho, pero la composición de la gente es real. Ahora, actualmente en este momento creo que tienen mucha razón, son muchos la gente ya grande que está apoyando a Obrador, ¿no? Pero en este círculo que mencionamos del ascenso del López Obrador, me parece que ahí, no sé, necesitaríamos quizás un poquito más de análisis, ¿no? Por esto que yo te digo. Sin embargo, para mí, de verdad que el problema es, yo insisto, ¿qué podemos hacer para darnos cuenta de que un discurso de un político puede ser simplemente una manipulación y que lo que pretende no es alcanzar grandes metas? Porque el riesgo no es que existan líderes o no existan, pues digo, cada quien hace su lucha. Me parece que el peligro es hasta qué grado una sociedad, un pueblo, ¿no?, le llega a hacer caso a sujetos, pues que no tienen, digamos, ni la convicción ética y lo único que pretenden es, dicen por ahí, servirse del pueblo, ¿no? Como comentaba uno de sus compañeros. Entonces, mi pregunta es esa, no sé si ustedes pudieran pensar un poquito al respecto, ¿no? Yo podría decir algo, profe. En Adelante. eso, con referente a lo que comenta de, por ejemplo, los adultos de que son más priistas y eso, me recuerda una frase de, precisamente de mi abuelo. Mi abuelo era de que él sí era priista con hueso colorado, pero él decía, el PRI te podrá robar o eso, pero por lo menos hace algunas cosas, comparando con los gobiernos que él alcanzó todavía a ver. Desgraciadamente ya no está con nosotros, pero sí tenían esa ideología las personas grandes, y sí, en esa parte también tiene usted razón, diciendo que ahora las próximas elecciones ya será con gente joven tomando decisiones. ¿Y cuál es el detalle? Que ya las personas que hoy en día pueden elegir a un presidente o una figura, pues son personas que ya razonan, personas que ya están identificando los problemas de una verdadera forma de verlos.
Más sin en cambio antes era, no, pues si voto por esta persona, sé que me va a dar mi tinaco, o sé que me puede dar esto, más sin en cambio este partido no me lo va a dar y dice que va a hacer cosas y no va a hacer. Entonces creo que por eso están en ese tipo de ideologías, que por eso hasta el momento mucha gente sigue sin creer en la política, sigue sin investigar en esos aspectos. Bien, gracias, Páez. ¿Alguien más? Yo, profesor. Adelante. Yo también tengo un familiar, un tío que es muy priista y lo que dice él es que el PRI te roba, pero por lo menos te salpica. Y bueno, es que a él, yo supongo, le ha ido muy bien porque siempre tuvo plaza o algo así para su trabajo y bueno, tuvo buenas prestaciones. Incluso su hija, mi prima, terminó con una plaza en el SAT. Y otra cosa también es que cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen la boleta para votar, mucha gente pues no tiene idea de qué es cuando se lo presentan y porque pues son comunidades muy pobres, ¿no? Sin educación, sin nada. Y ven el símbolo del PRI, que es pues el símbolo de la bandera prácticamente con las letras del PRI, pues dicen, pues ¿no? Y pues así fácilmente se ganan votos y pues eso debería estar prohibido, debería estar regulado que no pudieran usar los colores de la bandera para su propio logo del partido. Bueno, y entre otras tantas cosas que hacen que deberían de estar más más vistas. Supervisadas, digamos, ¿no? Reguladas. Ok. Reguladas. Bien, ¿alguien más? Yo, prof, Adelante. con respecto a lo de los discursos para saber si son fascistas o no fascistas, que muchas veces cuando alguno escucha algún discurso, sea político o de alguna nueva corriente, suenan muy fascistas, la verdad. Y se enfocan mucho en el miedo, sin afán de ofender ni nada de eso, pero por ejemplo, mucho el discurso feminista actual se enfoca mucho en el miedo y siento que por eso muchas mujeres entran a esta corriente, ¿no? Actual, porque el miedo es cabrón, ¿no? Y el miedo siempre ha jalado y eso es algo muy natural y todos los políticos lo saben y toda la gente porque siempre han ocupado el miedo, ¿no? Siento que igual, por ejemplo, mucha gente votó por el PRI por miedo a que estuvieran peor, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y también las realidades, incluso nuestras realidades, no es la realidad de todo México. México es muy grande y tiene muchas realidades, ¿no? Y se necesita pues muchos estudios para saber entender tal cual cómo funcionan todas las realidades de México, como un todo, ¿no? Porque yo puedo juzgar desde mi realidad, ¿no? Y criticar a los que votaron por AMLO o estar a favor de los que votaron por AMLO, ¿no? Pero no conozco las realidades de cada persona o de cada grupo y desafortunadamente la gente que siempre está un poco más arriba o afortunadamente, ellos tienen el poder para entender eso y como tal, nosotros de qué lado más caliguana, pues saben dónde atacarnos, ¿no? Y a veces no es un ataque como te pasan en las películas, ¿no? O por ejemplo, con la pandemia uno se imaginaba el fin del mundo todo caótico, todo Hollywood, ¿no? Pero nadie se iba a pensar de que tal vez el fin del mundo sea algo paulatino como esto, ¿no? Donde estamos encerrados y pues vea esta nueva realidad, ¿no? Que tal vez sea igual una nueva forma de control, ¿no? ¿O no? ¿Quién sabe? Pues creo que no anda tan errado el asunto, de acuerdo con algunos analistas, ¿no? Y bueno, pues ahí está el famoso COVID. Ok, miren, ya casi se acaba nuestra hora. Yo solamente quisiera agregar algo al respecto. Es difícil
poder estar completamente informado. Es difícil tener una formación política que además de todos los problemas que la gente vivimos, tenga tiempo quizás para poder generar un pensamiento político que le permita analizar con conocimiento de causa la forma en que hablan los políticos, ¿no? Yo insisto, a veces hasta nuestros familiares nos pueden engañar, ¿no? Nuestros padres nos pueden decir algo y resulta que pues la verdad es que no nos están diciendo la neta, ¿no? Nuestra pareja también, ¿no? En fin, hay muchas formas a partir del cual esta condición de engañar a la gente con fines específicos, pues la verdad es que está presente, ¿no? Lo que a mí me motiva el rollo de analizar este tipo de discurso es que es una necesidad para poder, digamos, desenmascarar a gente que finalmente lo que pretende es lucrar con un capital político. Y aquí nos podemos dar cuenta de que es necesario que la gente tengamos dicha formación política, pese al problema o pese a las dificultades que existen para ello. Porque finalmente cuando un político llega y la gente es ignorante, es capaz de hacer con ella lo que sea, lo que sea. Y la verdad es de que ello pues genera grandes, vamos a decir, grandes crímenes, ¿no? En ese sentido. Y entonces me parece que el hecho de generar una libertad de pensamiento que sea crítica frente al sistema que estamos comentando, desafortunadamente, lo digo así, desafortunadamente, es una labor personal, prácticamente, porque no hay ninguna institución que nos forme políticamente para desentrañar este tipo de cosas. Solamente los que se interesan un poco en este asunto, pues pudieran tener ciertos elementos para poder hacer análisis, ¿no? De la gente que participa en la política y en todo caso tener y asumir una postura real. Pero vean lo que son las cosas, ¿no? El mismo desconocimiento de lo que pasa en la historia, pues hace que surjan personajes como Hitler o como Benito Mussolini o como Franco, ¿no? Y entonces yo insistiría, creo que nuestra obligación personal, pues es algo real, ¿no? Es algo que tendríamos que estar haciendo todos para tratar de poder tener un juicio sano que no nos haga, caer en situaciones en que estamos siguiendo, ¿no? A un político que en lugar de luchar por el beneficio común, pues se enriquezca con los cargos que nosotros mismos los ciudadanos le damos, ¿no? En fin, de verdad ahí le dejo, me parece que es un tema bastante pues rico en muchos sentidos y que tiene que ver con este análisis de qué tanto sabemos de cómo podemos ser manipulados por el poder político, ¿no? Y tendríamos que hacer algo para que ello no pase, porque fundamentalmente la ignorancia es la que permite esto, ¿vale? Bueno, pues ahí le dejo yo, no sé si quieran por último decir alguna otra idea, y si no, pues nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Yo, profe, un comentario. Tuve pequeños problemas al conectarme al inicio de la sesión, entonces no alcancé a pasar lista. Por eso me esperé hasta el final de la clase para poderle decir que sí me podía tomar asistencia. No te preocupes, vi cuando entraste, Páez, te puse retardo. Consideré que estabas ahí. Ok. Nada más un comentario también. La fecha de entrega de los controles lo pasamos para el día viernes, entonces, pues bueno, ahí tienen un poquito más de espacio para entregarlos, ¿vale? Espero pues que se esfuercen un poquito, que opinen, de verdad, que haya opiniones, así como las de ahorita, me parece que valen la pena, ¿no? Un poco de reflexión, ¿vale? Y me parece que por ahí pudiéramos mejorar todo el asunto de sus calificaciones. ¿Va? Pásenla a todo dar. Excelente tarde, excelente fin de semana. Cuídense del COVID. Hasta luego.
Y si toman, no manejen, no salgan de su casa. Órale, Ahí le hice acá, profe. órale, pues. Cierto, ¿verdad? Hay del, ¿cómo se llaman ahora? Alcaldías que están con ley seca. En el Estado de México no nos toca. Ay, a mí sí. Lástima, pues. Pásenla a todo dar, que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense, Profe, buenas noches. Pásenla bien.